Hola, buenos días chicos. Vamos a empezar hoy con el tema 11. Vamos a explicar lo que es las leyes de Newton, todo lo que es la fuerza y el movimiento. Bien, muchas veces hemos visto la primera parte, que es la cinemática, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, y la dinámica pues es la parte de la física que estudia aquello que produce el movimiento de los cuerpos, que va a ser una fuerza. Toda la dinámica está resumida prácticamente en las tres leyes de Newton, ¿no? Son las leyes de Newton que nos explican pues la naturaleza de esa fuerza y nos justifican pues cómo se mueven los cuerpos, ¿no? en nuestro mundo. Esas son las famosas tres leyes de Newton, que seguramente que la habéis dado en cuarto. Y lo primero que tenéis que ver es que estas leyes de Newton, tal y como viene aquí en la página 276, ¿vale?, son siempre válidas, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Son estrictamente válidas en sistemas de referencia inerciales. Entonces, primero tenemos que ver qué es eso de sistema de referencia inercial. Tenéis que ver siempre que cuando hay un movimiento, pues siempre hay un observador, que es el que se encarga de estudiar ese movimiento. Y ese observador vamos a suponer siempre que está en un sistema de referencia, ¿no? En una posición, por ejemplo, de coordenadas 0, 0. Entonces, un sistema de referencia inercial es aquel en el cual ese observador está en reposo. Es decir, su velocidad es cero. O bien, si está en movimiento, su velocidad es constante. ¿Vale? Entonces, siempre que un observador cumpla esa condición de ser o de estar en un sistema de referencia inercial, se pueden justificar lo que son las leyes de Newton, que vamos a ver ahora. ¿Cómo sería, por ejemplo, un sistema de referencia inercial? Pues, por ejemplo, si yo estoy parado totalmente, ¿vale?, con una velocidad cero, y estoy observando, por ejemplo, el movimiento de un tren. Yo me encuentro ahí en un sistema de referencia inercial. Si, por ejemplo, otro sistema de referencia inercial sería, por ejemplo, si yo estoy en un tren, en el interior de un tren, y ese tren se está moviendo con una determinada velocidad. Pero esa velocidad es constante. Y estoy observando, por ejemplo, el movimiento de un coche que va paralelo, ¿vale?, al movimiento del tren. Pues ese sistema de referencia también será inercial. Y ese sistema de referencia, pues también, o ese observador, podrá explicar todos los fenómenos que ocurren, por ejemplo, con aquello que estudia, que es el movimiento del coche. ¿Vale? Un sistema de referencia no inercial, claro, va a ser aquel sistema de referencia en el cual pues está sometido a una determinada aceleración. Por ejemplo, no sería un sistema de referencia inercial si yo me encuentro en ese mismo tren, pero ese tren cambia su velocidad. Por ejemplo, pasa de estar en reposo a tener una velocidad cada vez mayor hasta llegar a una velocidad de 80. Entonces, desde una velocidad de 0 a una velocidad de 80 tendrá una aceleración. Imaginar que durante ese tiempo está observando ese coche que va paralelo o que se mueve paralelamente al tren. Pues las leyes de Newton ya no podrían justificar el movimiento de ese coche mediante ecuaciones, ¿entendéis? Porque ese sistema de referencia ya no sería inercial. Vale, esto es una cosa que luego no se tiene en cuenta a la hora de hacer los problemas, por lo menos en primero de bachillerato, pero que lo tenéis que saber. Es decir, un sistema de referencia inercial es aquel en el cual el observador tiene una velocidad de cero, o bien su velocidad es constante si está en movimiento, es siempre la misma. Nosotros tenemos un sistema de referencia, como sepáis, os acordáis, siempre hacemos nuestros ejes. Vale, yo supongo que aquí está el observador, en el punto cero. Y este sistema de referencia, estos ejes no se mueven. Se podrían mover, pero en este caso no se mueven, ¿vale? Entonces, tenéis la primera ley de Newton, que es la más importante. Mirad, yo las definiciones no me las estudio nunca de memoria, porque siempre se da una definición diferente. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. Y la ley de la inercia es una ley realmente que muy de sentido común. Lo que ocurre es que algunas veces nuestro sentido común nos engaña. Y durante muchísimo tiempo pues se supusieron cosas que eran erróneas, ¿no? Hoy en día sabemos que la inercia, siempre que penséis en inercia, recordar una palabra equivalente a inercia que significa tendencia. Entonces, la inercia de un cuerpo es la tendencia que tiene ese cuerpo a permanecer en reposo o a cambiar su velocidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que está en reposo, ¿vale?, como este boli, este cuerpo va a tener una tendencia, por su naturaleza tiene una tendencia a quedarse en reposo. Y la única forma que tengo yo de modificar ese reposo, de que esté
con una velocidad cero es ejercer una fuerza sobre él. Es decir, la fuerza es necesaria para modificar la velocidad de ese cuerpo. ¿Entendéis? Antiguamente esto se sabía desde hacía miles de años, ¿no? Es decir, que yo para mover un cuerpo pues necesito ejercer una fuerza sobre su cuerpo. Pero también se pensaba que esa fuerza no solamente era necesaria para mantener, o sea, para iniciar el movimiento del cuerpo, sino también para mantener ese movimiento. Es decir, si yo quiero que un cuerpo siga moviéndose, ¿vale?, tengo que ejercer sobre ese cuerpo una fuerza continuada. Y cuando dejo de ejercer esa fuerza, el cuerpo se detiene. Eso era lo que se pensaba antiguamente y realmente es lo que nos dice nuestro sentido común. Es decir, si tú, un cuerpo, no ejerces fuerza sobre él, continua, se quedará parado, o sea, se parará. Pero no es así. Es decir, un cuerpo, por su naturaleza, si está en movimiento, ese cuerpo va a querer seguir en movimiento. Es decir, si ese cuerpo está moviéndose con una velocidad constante, ese cuerpo se va a mover siempre por su naturaleza con esa velocidad constante y va a seguir con esa velocidad constante, ¿vale?, a lo largo del tiempo, a no ser que sobre ese cuerpo se ejerce una fuerza. Y al ejercer una fuerza sobre ese cuerpo que se mueve con velocidad constante, lo que haces es o frenar ese cuerpo hasta que se pare o bien modificar su velocidad. Es decir, que hoy en día sabemos que una fuerza no es necesaria para mantener el movimiento de un cuerpo, sino que es necesaria solamente para iniciar el movimiento de ese cuerpo. ¿Vale? ¿Por qué cuando yo tengo, por ejemplo, una pelota, juego al fútbol y le doy una patada y tarde o temprano se va a parar? Pues se va a parar porque hay una fuerza, que es una fuerza, actúa sobre esa pelota, una fuerza que se llama una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento va en contra de ese movimiento. Entonces el cuerpo al final se parará. Pero si yo tengo una pelota, imaginar el caso, ¿no?, imaginario ahí de que tuviera una pelota y imaginar que no hay rozamiento. Imaginar que tengo una pista de hielo y donde el rozamiento es muy poco, la rugosidad, vamos a poner ahora que el rozamiento es parecido a la rugosidad, ¿no? Es prácticamente cero. Entonces ese cuerpo, esa pelota seguirá moviéndose con velocidad constante. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, la de seguir moviéndose con velocidad constante. ¿Por qué nosotros en la vida diaria vemos que esa pelota se va a parar? Porque siempre hay un rozamiento, hay una fricción entre la pelota y el suelo, ¿vale? Es igual imaginar, si habéis ido, por ejemplo, al squash alguna vez, a la pista de hielo, vosotros si estáis en la pista de hielo y tenéis los patines en línea, ¿vale?, si tú te empujas o alguien te empuja, como el rozamiento es tan pequeño, tú no te paras, tú sigues o tú quieres tener o tú vas a seguir con esa tendencia de moverte con velocidad constante. La única forma que tienes de pararte es ejercer una fuerza de rozamiento contra el hielo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces ahí cuando actúa una fuerza es cuando ya la velocidad cambia del cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, pensar en lo siguiente: si yo tuviese un cuerpo, porque después ya lo veremos, ¿no?, que las fuerzas no solamente son fuerzas en contacto, que pensamos que solamente ejercemos fuerza sobre las cosas cuando las tocamos. No. Sabemos que el Sol ejerce fuerza sobre la Tierra ejerce fuerza sobre la Luna, ¿vale? Y esa fuerza es una fuerza a distancia, ¿de acuerdo? Por vosotros imaginar lo siguiente: imaginar que tenéis un cometa, ¿vale? Y ese cometa está moviéndose con velocidad constante, ¿de acuerdo?, en el infinito, en el espacio infinito. Y cerca de ese espacio no hay nada, no hay ningún cuerpo, no hay ningún planeta ni ninguna estrella. Pues ese cuerpo seguirá teniendo esa tendencia a moverse con velocidad constante y en línea recta. Ahora, si por lo que sea ese cometa entra dentro del campo gravitatorio de un planeta o tiene cerca un planeta, ¿vale?, pues ese planeta va a ejercer una fuerza gravitatoria sobre el cuerpo. Y al ejercer una fuerza sobre el cuerpo, ya será esa fuerza la que produzca la variación de velocidad sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? De todo esto vamos a decir la fórmula de la fuerza igual a m por a. Es decir, la fuerza, podemos redefinir la fuerza y pensar que la fuerza es aquello que modifica la velocidad de un cuerpo. Es decir, un cuerpo, por su naturaleza, tiene tendencia, como dice aquí, a permanecer en reposo, o si se mueve, a moverse con velocidad constante. Y lo único que puede cambiar eso es una fuerza. Es decir, la fuerza es aquello
que provoca el cambio en la velocidad de un cuerpo. ¿Vale? Ya sea empezar a moverlo, ¿no? Cuando se empieza a mover un cuerpo, que tengo que ejercer una fuerza, o bien cuando yo tengo un cuerpo que se mueve con velocidad constante, la única forma que tengo de cambiar esa velocidad constante es ejerciendo una fuerza. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tenemos una tendencia que es la masa. La masa es la inercia que tiene un cuerpo. Pensar que un cuerpo, mientras más masa tenga, más va a costar moverlo. Es decir, más va a costar modificar el estado de reposo de ese cuerpo. No es lo mismo mover un boli que mover una mesa de 80 kilos. Entonces, mientras más masa, más difícil va a ser mover ese cuerpo. O dicho de otra forma, más fuerza voy a tener que aplicar para mover ese cuerpo. Entonces, la masa es una propiedad que podemos decir que lo que representa es la resistencia, ¿vale?, que opone un cuerpo, ¿vale?, a modificar ese estado de reposo o de velocidad constante que tiene. Entonces, todo eso se puede resumir, esta es la primera ley de Newton, ¿entendéis? Todo cuerpo permanece en estado de reposo en movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Así va a permanecer siempre. Ahora, esto va a cambiar a no ser que actúe una fuerza, si actúa una fuerza. Si no actúa una fuerza, el cuerpo que está en reposo permanecerá en reposo. Y si tiene una velocidad constante, ¿vale?, si no hay fuerza, seguirá con esa velocidad constante. Es decir, irá en línea recta, ni cambiará la velocidad en módulo, ni tampoco en dirección, ¿vale? Pero si ejerce una fuerza sobre ese cuerpo, ¿vale?, si ejerce una fuerza sobre ese cuerpo, sí que cambiará, ¿vale? Eso es otra forma de redefinir lo que es la segunda ley de Newton, ¿vale? La segunda ley de Newton. La primera ley de Newton es simplemente teórica. La segunda ley de Newton sí que tenemos aquí una fórmula aplicada, que es F igual a M por A, ¿vale? A mí me gusta poner esta fórmula, ¿vale?, de esta forma, que es aquí sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? Aquí se ponen todas las fuerzas, ¿vale?, que actúan en el movimiento del cuerpo, que pueden modificar la velocidad de un cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza así, tengo este borrador, ¿no?, esta goma, y lo que hago sobre la goma es ejercer una fuerza hacia abajo, ¿vale? Esta fuerza que ejerce hacia abajo con mi dedo no modifica. Hay un impedimento, ¿vale?, físico, pero no modifica el movimiento del cuerpo. Entonces, esta fuerza que ejerzo yo con mi dedo no la puedo poner en esta ecuación, aquí. En cambio, si yo ejerzo esta fuerza hacia acá, ¿vale?, que produce el movimiento de ese cuerpo, ¿vale?, sí se pone esa fuerza aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, imaginar que yo esta ecuación, pues lo único que voy a hacer es poner m igual m partido a, y también voy a poner que a es igual a f partido m, ¿vale? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, a ver si se ve bien, fijaros, nos dice, como la masa está en el denominador, mientras mayor sea la masa, ¿vale?, imaginar que la fuerza es la misma siempre, 80 newton, pero mientras mayor es la masa, como la masa está en el denominador, la aceleración será menor. Es decir, si F es constante, ¿vale?, si la masa crece, la aceleración disminuye, ¿vale? Es decir, claro, si yo tengo un cuerpo que tiene muy poquita masa, pues la acelero mucho. Si tengo un cuerpo que tiene mucha masa, la aceleración será menor. Esto de aquí lo tenéis también, es decir, fijaros aquí, si la pongo de esta forma, ¿vale? Tengo masa igual a F partido A. Si la masa siempre del cuerpo va a ser constante, no va a cambiar, ¿no? Esta ecuación se puede poner, pero esta ecuación no se ve tan claramente lo que quería explicar aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la masa es constante. Esta ecuación mejor no la hubiera puesto, ¿vale? La tacho y ya está. Lo que tenéis que ver es eso, es decir, que si queréis, los cuerpos que tienen menos masa son los que se van a acelerar más, ¿vale?, cuando esa fuerza es constante para una misma fuerza. ¿De acuerdo? Bien. Lo que os iba a explicar es antes, ¿no?, un ejercicio teórico que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es este, que es imaginar que esta es la Tierra, ¿vale?, y aquí viene un cometa. Bueno, en vez de la Tierra voy a poner aquí Júpiter, ¿vale? ¿Vale? Y aquí voy a poner la Tierra, que la Tierra esté aquí, ¿vale? Imaginar que viene por aquí, ¿vale?, un asteroide que va directamente, si veis, a estrellarse contra la Tierra, ¿vale? Este asteroide que está aquí, ¿vale?, como no tiene cerca ningún planeta ni ningún astro grande, ¿vale?,
ningún planeta ejercerá fuerza sobre él. La fuerza que ejerce un planeta sobre los cuerpos es una fuerza atractiva, ¿no? Es decir, que va siempre hacia adentro de ese planeta. Entonces, en este momento ese cuerpo se moverá así, en línea recta, porque no hay ninguna fuerza, ¿vale?, que actúe sobre él, ¿vale? Pero resulta que imaginar que cuando llega aquí, resulta que ese cuerpo, que se mueve con velocidad constante, como nos dice la primera ley de Newton, porque no actúa ninguna fuerza sobre él, en el momento que llega aquí empieza a notar, ¿vale?, la fuerza gravitatoria de Júpiter. La fuerza gravitatoria de Júpiter es atractiva. Entonces lo que hará será atraer al cuerpo. En el momento, en este momento en el cual ya empieza a ejercerse una fuerza sobre este cometa, ¿vale?, ya no se va a mover en línea recta. ¿Por qué no se va a mover en línea recta? Porque ya tengo una fuerza que lo atrae. Entonces va a modificar su velocidad. A lo mejor la velocidad no la modifica en módulo, pero sí la modifica en dirección. Y va a hacer esto. Y se estrella contra Júpiter, porque esa fuerza es atractiva. Si no estuviese Júpiter, pues dependiendo de esa trayectoria del cometa, podría incluso estrellarse sobre la Tierra, ¿vale? ¿Lo veis? Por eso Júpiter y los planetas exteriores pues nos sirven de escudo, ¿vale? Incluso la Luna. Ya sabéis que la Luna pues está bombardeado por miles de cráteres. Entonces pensar eso, tenerlo en cuenta, que una fuerza no solamente va a modificar el valor numérico de la velocidad, sino también que puede modificar su dirección, ¿vale? Para modificar la dirección de una velocidad, de la velocidad de un cuerpo, ¿vale?, es necesaria también una fuerza. ¿De acuerdo? Recordar que cuando se modifica la dirección de la velocidad de un cuerpo, aparece una nueva aceleración que se llama aceleración centrípeta, ¿vale? Bien, eso para que lo tengáis así en cuenta, ¿vale? Esto es un ejercicio teórico y ya está. Bueno, aquí en la segunda ley de Newton nos define lo que es el momento lineal, una nueva magnitud. Mirad, el momento lineal lo único que hace es unir, es una nueva magnitud, que lo que hace es unir las dos magnitudes, momento lineal, más importantes que tienen que ver con el movimiento de los cuerpos, que son la masa y la velocidad, ¿vale? Entonces el momento lineal, este momento de lineal también se llama cantidad de movimiento. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba se llamaba cantidad de movimiento, pero el momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a su masa y la velocidad. El momento lineal se representa por la letra, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Vale, está aquí, ¿vale? Os lo voy a representar aquí por la letra P. ¿De acuerdo? P va a ser igual al producto escalar entre la masa y la velocidad de ese cuerpo. Entonces, cuando yo multiplico escalarmente un vector, que es v, y un escalar, que es la masa, obtengo otro vector, que es p. ¿De acuerdo? Entonces, p es la suma de la masa por la velocidad. Eso lo tenéis que estudiar de memoria y luego veréis que hay una ley muy importante que es la conservación del momento lineal. Entonces, fijaros que p lo que hace, puede ser un artefacto un poco artificial, pero lo que hace es englobar las dos cosas, los dos magnitudes más importantes en el movimiento, la masa. Es decir, el movimiento, incluso el choque de dos cuerpos, no solamente va a depender de su velocidad, sino también de su masa. No es lo mismo, por ejemplo, como siempre digo yo, que un mini se estrelle a 80 km por hora contra una pared, que un tráiler se estrelle a 80 km por hora contra esa misma pared. ¿Por qué? Porque el tráiler va a tener mucha más masa que el mini y por lo tanto va a tener más cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Englobamos estas dos magnitudes y lo único que tenéis que saber que P es un vector. Y como es un vector, no solamente tengo que conocer su valor numérico, sino que también tengo que conocer su dirección y su sentido. Pues la dirección y el sentido de P va a ser la misma dirección y sentido que tiene V. ¿De acuerdo? Imaginar que yo tengo un coche que va a por ejemplo, que va a 20 km hora y una masa de 2000. Pues su P será 2000 por 20. La unidad que se utiliza en P, ¿vale?, lo pongo entre corchetes, pues será simplemente la unidad de la masa en el sistema internacional, que son los kilogramos, por la unidad de la velocidad, que son los metros por segundo. Entonces P
Su unidad son kilogramos por metro partido segundo, ¿de acuerdo? Y diréis, bueno, lo tenéis aquí, ¿vale? Todo eso lo tenéis aquí, P. Esto lo tenéis que ver bien, ¿vale? Y saberlo porque igual hacemos algún ejercicio o algún problema con P, con la cantidad de movimiento. Se suelen hacer problemas de conservación, principios de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal, cuando se hablan, por ejemplo, de problemas de choques. Por ejemplo, cuando choca una bola de billar con otra, o un coche con otro, etcétera, ¿de acuerdo? Pero P, este momento lineal, nos sirve para enunciar de otra forma la segunda ley de Newton, es decir, la segunda ley de Newton que se plasma con la fórmula de F igual a m por A. Claro, pensar en una cosa, pensar que si la fuerza produce una modificación de la velocidad, también va a modificar el valor de P. Es decir, si V cambia, P va a cambiar también, ¿de acuerdo? Entonces, mirar aquí. Dice así, en toda fuerza ejercida sobre un cuerpo provoca en este una variación temporal de su momento lineal. Entonces, aquí lo que hace es derivar, ¿vale? Matemáticamente esto se expresa de la siguiente forma. La fuerza es igual a la derivada de P con respecto del tiempo. Esto es incremento, pero es lo mismo, ¿entendéis? Entonces, como la masa, fijaros, es constante, no depende del tiempo, sale fuera. Entonces ahora se deriva la velocidad con respecto del tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es la aceleración, ¿vale? Esto es otra forma, digamos, de expresar, o para que veáis de dónde sale la fórmula de F igual a m por A, que es de derivar la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Igual que nosotros estuvimos viendo cómo se sacaba la velocidad derivando el vector de posición y cómo se sacaba la aceleración derivando el vector velocidad. Entonces ahora se define el Newton como la fuerza que ejerce sobre el cuerpo. Esto lo vimos al principio de curso, ¿vale? El Newton, pues una vez que tú tienes, lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Esto es muy sencillo. Tú cuando tienes esto, igual que hemos definido, pues tienes ya la fórmula que F es igual a m por A, ¿no? Pues entonces, si vas a hacer el análisis dimensional, lo pones entre corchetes y vamos a sacar la unidad. Masa, unidad, kilogramos. Aceleración, metros partido segundo al cuadrado. Pues a todo esto, a esta unidad se le llama Newton, se le conoce como Newton. Entonces, un Newton es un kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Podemos definir el Newton. ¿Cómo se define? Pues mirar, un Newton es la fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo le produce sobre ella una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, un Newton es un Newton, que es unidad de qué magnitud, pues de fuerza. Es la fuerza que aplicada a un cuerpo